Ok, en este video veremos la parte de media, mediana y moda para datos individuales y datos agrupados de la unidad 1. El problema que resolveremos va a ser el de transacciones. Ya tenemos aquí los datos previamente ingresados y nuevamente con la función contar de este lado contaremos el total de datos. Primero los ordenaremos, perdón, con la función ordenar. Y con la función contar sacaremos nuestro total de datos. Son 30 datos, si está bien. Nuestra clase, recordemos que es la raíz de nuestro total de datos. Y tenemos 5.4, lo redondaremos a 6 de clases. Nuestro intervalo, ya sabemos la fórmula, número mayor menos número menor entre el número de clases. Tenemos de intervalo 7.1, también lo redondaremos a 8. Ok, y de unidad de variación utilizaremos 1. Como en este caso nuestros datos no tienen decimales entre sí, bueno, entre cada uno, utilizaremos solo 1. Aquí tenemos las clases 6. Límite superior, ya nos sabemos la fórmula, límite inferior más el intervalo. Y podemos copiar la fórmula y cambiando de celda nada más. La 20 agregamos un dato extra, ya sabemos, para seguir complementando la tabla. Ok, y el límite superior, nuevamente la fórmula. Límite inferior más el intervalo menos la unidad de variación. Y nuevamente podemos repetir la fórmula. Ok, y ninguno de los límites se toca entre sí. Ok, frecuencia nuevamente ya sabemos que es contar y contamos los números que hay en esta frecuencia: 33 a 40, 41 a 48, 57 a 64, a 49 a 56. Así, 57 a 64, 65 a 72, 73 a 80. Verificamos con función sumar. Y son los 30 datos. Marca de clase, ya sabemos, nuevamente la fórmula, paréntesis, límite inferior más límite superior, tenemos paréntesis entre 2. Copiamos nuevamente la fórmula y ahí está. Sigue el límite inferior exacto. La fórmula es límite inferior menos paréntesis límite inferior de la siguiente clase menos límite superior, cerramos paréntesis entre 2.
pero aquí no se puede. Y nuevamente límite exacto, límite superior más paréntesis, límite inferior de la siguiente clase menos de la siguiente clase menos el mismo límite inferior, límite superior, perdón, entre 2. Frecuencia acumulada nuevamente es sumar las frecuencias. Ya sabemos, sumar, tenemos este dato nada más, el anterior más la frecuencia siguiente. Frecuencia relativa, tenemos la fórmula igual a la frecuencia igual a la frecuencia por 100 entre nuestro total de datos. Aquí no se puede extender esa parte, entonces lo operamos la función. Grado, ya sabemos nuevamente la fórmula como lo explicamos, frecuencia relativa por 360 entre 100. Y copiamos una fórmula y pegamos nuevamente. Para verificar sumamos todos los grados, 360. Y para la frecuencia complementaria, datos totales menos la frecuencia acumulada. Nuevamente. Ahora, ya una vez terminada la tabla, ¿qué ocuparemos en este caso? Ocuparemos lo que es una tablita para indicar cuáles son los datos individuales y datos agrupados. Que diga datos individuales y datos agrupados. Que ahí sacaremos la media, mediana, moda. Y para la mediana necesitaremos una celda que será la posición mediana. Con una celda y nuevamente veamos. Ok, ¿qué nos indica la fórmula de media para datos individuales? Dice suma total de los datos entre el total de datos. Para esto, ¿qué podemos hacer? Ocupamos la función nuevamente suma, seleccionamos todos nuestros datos, paréntesis entre total de datos, y aquí ya lo tenemos. Ya está, 58.96. Para la posición de la mediana va a ser igual a, como la fórmula nos dice, es
el total de datos más 1 entre 2. Esto nos da como posición mediana 15.15. Tendremos que buscar el dato 15.15. 3, 4. Valor 15.15. Pero como son 2, ya es, por decirlo así, es la mitad entre 15 y 16. Por eso es 15.15. Sumaremos los dos. Sumaremos los dos y los dividiremos entre 2. De la celda de 24 y de 25 es igual a de 24 más de 25 entre 2, y ese es nuestro valor de la mediana. Y el valor de la moda nos indica que hay una función para eso. Ponemos función moda moda y seleccionamos todo nuestro rango de datos. La moda de 56. Okay, para datos agrupados, la fórmula de la media nos dice marca de clase por frecuencia de clase entre total de datos. Okay. Esto va a ser pero para cada una de las clases, o sea, multiplicaremos la marca de clase por la frecuencia de cada clase, que sería por este. Sería así. Hagamos otro paréntesis para separar cada una de las multiplicaciones, y este paréntesis inicial va a ser para la división. Sería marca de clase por frecuencia de cada clase más, y repetimos nuevamente, frecuencia por cada marca de clase. Paréntesis, cerramos más y abrimos nuevamente. Y así con cada una de las clases. Cerramos todo el paréntesis de esta operación entre total de datos. 59.61. Ok, nuevamente tendremos que sacar la posición de la mediana. En este caso pues es prácticamente la misma fórmula de aquí. Es nuestro total de datos más 1. Total de datos más 1 entre 2. Esta posición 15.15. Nuevamente tomamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Tomaremos el valor de 15. Y la fórmula nos indica que es el valor de la posición se usa el límite inferior. En este caso estamos utilizando el valor 56 que se encuentra en la clase 3. Se utilizará el límite inferior. Lo escribimos aquí entonces. Límite inferior más, y abrimos 4 paréntesis para la fórmula. O sea, total de datos entre 2. Cerramos nuestro paréntesis menos la frecuencia acumulada anterior. En este caso estamos trabajando sobre la clase 3, entonces sería esto. Cerramos nuevamente un paréntesis entre frecuencia de la clase trabajada. Entonces la frecuencia es 7. Cerramos nuevamente paréntesis por el intervalo es de 8, y cerramos el último paréntesis. Nuestra media es de 57. Para la mediana, la fórmula nos indica
clase más abundante, bueno, de la clase más abundante se toma el límite inferior exacto. Igualamos clase más abundante en cuanto a frecuencia, en este caso es la clase 6, se toma el límite inferior exacto. Ya está. Más, abrimos dos paréntesis, frecuencia más abundante, en este caso pues es la de la misma clase, menos la frecuencia anterior, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis nuevamente, 2 por la frecuencia más abundante, que nuevamente es este, cerramos el paréntesis, ok, aún no cerramos paréntesis, frecuencia más abundante, menos nuevamente la frecuencia anterior, menos la frecuencia siguiente a la trabajada, pero como en este caso no tenemos una siguiente frecuencia, este es el valor total de las frecuencias, lo tomaremos como un valor 0 ya que no hay ningún número en esos datos. Pondremos una celda, pero la celda está vacía, o sea que no va a tomar ningún valor. Cerramos el paréntesis por el intervalo nuevamente y cerramos el último paréntesis. Ya la moda es de 64.68. ok, y aquí ya lo único que hice fue darle un poco más de formato a todos estos valores.